El Señor me los bendiga y me los guarde en esta noche preciosa. Y con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia. Y esta noche quiero hablarles de un tema que se llama Desarma tus pensamientos. Y esta palabra nació porque el fin de semana mi esposo y yo estábamos viendo una película de guerra. Y esta película se dio en el Medio Oriente. Y quizás ustedes, de hecho, esta foto que ustedes ven en la parte de atrás de mi pantalla es precisamente una de las escenas de la película que gracias a Dios conseguí la foto hoy. Pero en esta película había un especialista en desarme de bombas, uno de los protagonistas de la historia. Él iba, ¿verdad? Cada vez que había un conato de bomba, a él lo llamaban y él iba hasta el lugar donde decían que había una bomba y su trabajo era poder conseguir dónde estaba esa bomba ubicada. Y en medio de escombros y todo, él buscaba por el cable. Y cuando él veía que estaba el cable, él iba jalando hasta llegar donde estaba la bomba. Y una vez que llegaba donde estaba esa bomba, ¿verdad? Él iba cortando y trataba de conseguir dónde estaba el detonador. Porque si él conseguía el detonador, entonces él podía rápidamente saber si estaba por control remoto o si había una persona cercana, pero y si él lo quitaba del detonador, podía apagar la bomba mucho más rápido. Ahora, en esta escena específica, que es lo que ustedes ven en la parte de atrás, y es en una de las escenas que se me quedó grabada, él está jalando un cable esperando que haya solo una bomba, pero cuando jala el cable se da cuenta que no es una bomba, sino que hay 5 o 6 bombas más atadas a ese cable. Y en ese momento, ¿verdad? Está la tensión de la película porque te das cuenta que cuando hay tantas bombas, el desastre es aún mayor. ¿Y qué pasa si tú no desarmas esa bomba? Es que se causa muerte, destrucción, catástrofe. Ahora tú me preguntas, pero bueno, ¿qué me tiene que ver estas bombas con mi vida cristiana? Y tiene mucho que ver porque cuando me preparaba para el mensaje de esta semana que le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? Me vino esta imagen muy viva en mi mente y el Señor me comienza a hablar que estamos en una guerra, que la iglesia de Dios está en una guerra, que el campo de batalla es nuestra mente y que necesitamos darnos cuenta que tenemos que detonar, que tenemos que desarmar los pensamientos que están contrarios a lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y de eso se trata el estudio de hoy, porque ¿sabías tú que todo comienza con un pensamiento? Un pensamiento se torna en palabras que luego se convierten en una acción. El único que es capaz de conocer tus pensamientos es Dios y tú. Nadie más puede entrar a tu mente. El enemigo solo puede escuchar lo que tú hablas y ver lo que tú haces con tus acciones. De modo que si no controlamos el pensamiento, acuérdate que el pensamiento es invisible y es solo visible para Dios y para ti. Y el enemigo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lanza una sugerencia esperando a que cause confusión en ti para que tú comiences a declarar lo contrario de lo que Dios ha hablado para tu vida. Entonces, si quieres saber cómo mantenerte al pie de guerra y cómo estar atento, una forma de mantenerse a la vanguardia en la batalla es mantener la boca cerrada cuando nuestra mente está muy inquieta. Mira, fíjate lo que dice en 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4, dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, lo primero aquí es que dice que estamos en una lucha, ¿verdad? En otras traducciones dicen que estamos en una guerra. Y en la palabra de Dios se nos habla muchísimas veces que nosotros somos los soldados de Cristo, que nosotros estamos en el ejército de Dios.
Y aquí nos dice la palabra, ¿verdad?, que estamos en una guerra. Y también nos habla de unas armas. Y nos dice que son armas poderosas de Dios y no las del mundo. Las armas que hablamos aquí no es una pistola, no es una bomba, no es una granada. Son armas espirituales. Ahora, en este versículo te das cuenta también que me pregunto aquí entonces, ¿contra qué es que estamos peleando? ¿Contra qué peleamos? Bueno, ese mismo versículo nos dice que estas armas que Dios nos ha dado es para derribar que las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, ¿qué es lo que estamos peleando? Estamos peleando los pensamientos. Ahora, lo primero que tienes que saber es identificar la fuente de tus pensamientos. ¿Te acuerdas que en la película que te estaba hablando, el ingeniero de bombas buscaba dónde estaba el detonador? Él se tomaba el tiempo para encontrar la fuente, de dónde era que venía, ¿verdad?, ese cable. Una de las escenas, él estaba en un carro donde había una bomba y ese hombre desarmó el carro completo para conseguir dónde estaba el detonador. Y sabes que Dios nos está diciendo a nosotros, tú tienes que ver lo que está pasando por tu mente y tienes que conseguir dónde está el detonador para que lo desarmes. ¿Por qué? Porque si queremos desarmar nuestros pensamientos, necesitamos identificar la fuente. Primero, hazte la pregunta, ¿qué me hizo pensar de esta manera? ¿Fue algo que escuché? ¿Fue algo que me dijeron? ¿Fue una vivencia, una experiencia pasada? ¿De dónde se originó ese pensamiento? Es lo primero que debes preguntarte cuando te viene un pensamiento de angustia, de dolor, de inquietud, de que comienzas con ese que no puedes dormir en la noche. Tienes que pensar, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy pensando esto? Ahora, lo segundo es, ¿qué vas a hacer, verdad, con esos pensamientos negativos? ¿Te vas a detener con esos pensamientos? ¿Vas a anidar aún más ese pensamiento, darle más de comer al pensamiento? El pensamiento quizás te dice, no vas a poder tener para comer porque no tienes suficiente en la nevera y no cobras hasta dentro de un mes. Y quizás comienza esa cabeza, ay, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? ¿De dónde vendrá la comida? Dios mío, voy a dejar a mis hijos sin comer. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo dinero, no cobro hasta dentro de un mes. Y comienza esa preocupación y estás anidando, estás alimentando ese pensamiento, ¿verdad? Ahora, ese pensamiento lo puedes alimentar o lo puedes silenciar. Y fíjate que si leemos en 2 de Corintios, en el mismo capítulo, 2 de Corintios 10:5, y te voy a leer de 2 traducciones diferentes porque me sorprendí en las traducciones del español. Cuando hice este estudio en inglés y leí la traducción en español, no me daba el mismo sentido que me dio en el inglés y me tuve que ir a buscar por qué hay tanta diferencia en la traducción. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice que destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La versión en inglés no lo dice de esa manera. Dice que destruimos es más parecida a la Reina Valera del 95. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el inglés este versículo te dice que vas a destruir todo obstáculo, o sea, vas a destruir todo argumento, toda fortaleza que se levanta en tu mente, todo pensamiento negativo, toda cosa que no se alinea a la palabra de Dios, lo vamos a destruir, lo vamos a derribar. Y te dice que lo vas a capturar. Lo vas a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Una traducción en inglés dice, y le vas a enseñar a obedecer a Dios. No dice que vas a enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Dice, vas a enseñar al pensamiento a obedecer a Cristo. Es del pensamiento que está hablando este verso. Entonces, si tú aprendes
a que el pensamiento lo lleves a la obediencia de Cristo. Porque el pensamiento puede venir, es tuyo, ¿verdad? De tus propias experiencias, de lo que tú estás pensando. Puede ser un pensamiento que viene de Dios o puede ser una sugerencia del enemigo que llega a tu mente. Entonces, todo lo que pasa por tu mente, tienes que traerlo a la obediencia de Cristo. Es lo que habla este versículo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso me lleva a mi punto número 3, que es que tú debes examinar tus pensamientos. O sea, tú no tienes por qué en el momento que viene un pensamiento a tu mente, agarrarlo como que si es tuyo y darle la bienvenida. Tú tienes que hacerte la pregunta si ese pensamiento está reforzando tu fe o está derribándote. ¿Te está edificando? ¿El pensamiento es verdad o es una mentira? ¿Es un pensamiento que te acusa? ¿Es un pensamiento que apunta a tus errores? ¿Es un pensamiento de un arma de destrucción masiva? O sea, si nosotros no comenzamos a examinar nuestros pensamientos, es probable que tú estés ahorita agarrando como tuyos pensamientos de derrota, sugerencias que lanzó el enemigo a través de una persona, incluso a través de un ser querido, pero que fue un pensamiento que no era de Dios. Un pensamiento que ni siquiera era tuyo, sino que te lo lanza el enemigo como una conchita de mango y tú no te das cuenta. Y cuando ves, no puedes dormir, estás completamente ansiosa, ansioso, ya no le estás creyendo a Dios porque crees que Dios no puede ayudarte a que tengas comida en tu mesa porque lo estás poniendo todo, Señor. En mi banco no hay dinero, no cobro hasta dentro de un mes y le estás creyendo la mentira al enemigo de que la única manera que Dios provee es a través de tu trabajo, cuando Dios puede proveerte a través de una persona, a través de a quien Él quiera, porque Dios es un Dios que Él puede entrar en tu vida con un milagro en cualquier momento. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que tú examines los pensamientos que están pasando por tu mente y que los derribes, como leímos en el versículo 5, cuando venga un pensamiento que viene con la intención de destruirte, de menospreciarte, de decirte que no sirves, que nadie te quiere, esos pensamientos debes destruirlos y derribarlos. Ahora, ¿cómo yo destruyo esos pensamientos y los derribo? Bueno, eso me lleva a mi próximo punto, y es que debes reemplazar, no reemplaza, me perdonan el error ahí, reemplaza los malos pensamientos y desarma las mentiras con la verdad de Cristo. No podemos centrarnos en dos cosas a la misma vez. ¿Tú sabías eso? Que tu mente no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Piensa un pensamiento a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú debes desplazar los pensamientos esclavizantes con una avalancha de pensamientos liberadores. Tú tienes que, ¿sabes qué? Mantén un diario de versículos bíblicos positivos, lo que te libera, lo que Dios te ha prometido. Memorízate las promesas de Dios. Cuando un pensamiento te llame a la puerta, ve a ver si coincide con la verdad de Cristo, con la Escritura, con lo que dice Dios. Y si no es así, comienza a declarar la palabra de Dios. Cuando venga un versículo y te diga, tú no tienes, no vas a cobrar hasta dentro de un mes, tú dices, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú tienes que comenzar a declarar las promesas de Dios, porque si tú, acuérdate, la mente no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Lo que tienes que hacer es desplazar, derribar, destruir ese mal pensamiento y reemplazarlo con lo que dice la palabra de Dios. Es como decía esa versión que te decía que tienes que enseñarle a tus pensamientos a obedecer a Cristo. ¿Y sabes dónde? En 2 Corintios 16, a ver cuál es la siguiente que tengo aquí. 2 Corintios 16 dice así, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está hablando? Está hablando de obedecer a Dios con nuestra mente, ¿verdad? Y hacer que nuestra obediencia sea perfecta. Es canalizando esos pensamientos, poniendo la palabra de Dios en ti en todo momento. Rechaza las mentiras del enemigo
que tenemos, que es Satanás, y aférrate a la verdad de Dios. Tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios por ti mismo. Estúdiala, escríbela, para que las mentiras de Satanás no puedan robarte de tu gozo, del entusiasmo de tu vida, de la confianza en Dios y de la seguridad que Dios te brinda. Me pareció aquí una fotico que te quiero mostrar, que la vi en el internet, pero es muy cierta. Si tú ves aquí, ves a un hombre que está llevando su propia cabeza. A ver si la ves ahí. La ves allí en una carreta, ¿verdad? Y dice, las cargas más pesadas son los pensamientos que llevamos en nuestra cabeza. Y así a veces andamos mucho, con una cabeza cargada de pensamientos, de angustia, de ansiedad, y por eso es que la carga se nos hace tan pesada. Dice la palabra de Dios, cantábamos al inicio del servicio, ¿verdad? Que decíamos, sumérgeme en el río de tu espíritu, porque venimos cansados, venimos con nuestras armaduras gastadas, pero cuando nos metemos en la presencia de Dios podemos descansar en Él. Cuando le entregamos a Dios nuestros pensamientos, comenzamos a pensar como piensa Dios con sus pensamientos. Lo último que quiero decirte es que debes alinear tu corazón y tu mente con los de Dios, con la de Dios, ¿verdad? Alinea tu corazón y tu mente con la mente y el corazón de Dios. La mejor manera de cambiar nuestra forma de pensar es pedirle la ayuda a Dios para que puedas alinear tus deseos, tus metas, tus pensamientos, ¿verdad? Él es el único que puede ayudarte a que puedas tener una mente sana, a que puedas tener esa paz. Acércate a Dios. ¿Sabes? Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que te va a indicar cuando tenemos formas de pensar que son incorrectas. Él es el que vence a nuestros enemigos, el que sana las heridas del pasado, el que protege nuestra mente de los ataques actuales y nos hace completos en Él. Él nos llena de un amor que satisface cualquier necesidad que podamos estar sintiendo. Él es la respuesta. Sí, Él es la respuesta. Quiero leerte lo que dice Romanos 7:25. Y aquí también te doy dos traducciones porque me pasó lo mismo. Romanos 7:25 en la Reina Valera dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. La Nueva Traducción Viviente la tiene más cercana a la que la leí en el inglés y en la versión original, que dice, gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así que, déjame leerlo aquí, dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hay una traducción que dice que mi mente es esclavo de la ley de Dios, o sea, donde mi mente obedece a Dios, aunque sé que mi carne está buscando todo el tiempo el pecado. Entonces, si estás teniendo dificultad, ¿verdad?, de lo que pasa en la mente, es porque Pablo lo explica, que la única salida es a través de Cristo Jesús. Porque en nuestra mente siempre vamos a tener esa doble mentalidad, una que piensa como Cristo y una que piensa como la naturaleza pecaminosa, pero podemos derribar esa naturaleza pecaminosa cuando tenemos más de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que nos rodea. Así que quiero cerrar con esto, mis amados. El enemigo ha estado muy ocupado plantando, ¿verdad?, cables de mentira en tu mente, bombas. Has estado tan ocupado pensando en esos pensamientos negativos que has olvidado tu identidad en Cristo. Has creído las mentiras del enemigo diciéndote que no eres digno, que tu vida no es importante para nadie, que nadie te ama, que estarás arruinado para siempre, que no puedes tener éxito. ¿Sabes que has permitido que la semilla de la mentira sea confirmada con palabras que has confesado con tu boca porque el miedo y la duda entraron a tu mente? Te has estado sintiendo excluido, pero Dios te dice hoy, basta. Toma tu posición y desarma cualquier pensamiento destructivo y enseña a tus pensamientos a ser obedientes a mi palabra.
Comienza a preguntarte si esos pensamientos te están ayudando de alguna manera. ¿Están alineados esos pensamientos con las promesas de Dios para tu vida? Te reto hoy a que saques un diario, a que pongas una libreta y empiezas a escribir los pensamientos que te han estado manteniendo despiertos por la noche, que te tienen ocupado y angustiado, que te sientes derrotado. Y quiero que vayas a la Biblia y encuentres una promesa que desarme esa mentira que el enemigo ha plantado. Tienes que convertir tu miedo en fe, las mentiras convertirlas en verdad, y cambia tu vida creyendo y alineando tu mente con la forma de pensar de Dios. Todos necesitamos limpiar nuestras mentes delante de nuestro Padre y arrepentirnos por permitir que Satanás juegue en nuestras mentes. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y quiero cerrar con esta pequeña foto que vi en el internet y me pareció muy curiosa. Muchos de nosotros tenemos que meter a la cárcel esos pensamientos negativos y decirles: vas a quedar cautivo, te voy a encerrar, no vas a poder salir, porque el único pensamiento que voy a dejar que fluya en mi mente son las promesas de Dios para mí. Así que si te sientes cansado, derrotado, angustiado, hoy te digo: ánimo, ánimo, porque Dios nos ha dado una palabra. Es como esa foto que te mostré al principio, que tenían 5 bombas, porque si no detonas, si no desarmas una bomba, esa va a formar otra y va a ser una destrucción masiva. Una mentira de Satanás lleva a otra mentira. Un pensamiento negativo lleva a otro pensamiento negativo, a menos que tú tomes la decisión de traerlo cautivo a la obediencia de Cristo. Así que hoy te bendigo en esta noche y oro a Dios para que pueda de verdad revelarte los pensamientos que te han estado robando tu paz y tu libertad, porque Dios te ha hecho libre. Así que te invito a que estés con nosotros todas las semanas. Nos reunimos 2 días martes a través del Zoom, y te invito a que te suscribas al canal en YouTube de 30 minutos con Dios, y te lo voy a poner aquí en el video para que puedas hacerle clic y te puedas suscribir al canal para que puedas accesar a todos los estudios bíblicos que el Señor nos ha dado semana tras semana. Dios te bendiga y te guarde. Te amo en el amor del Señor y nos vemos la semana que viene. Bendecidos sean todos.